Sin saberlo, una joven entrega su inocencia al heredero del imperio más temido de Europa. El cielo de Lisboa comienza a teñirse de un azul profundo, casi violeta, mientras los últimos rayos de sol se escapan entre los techos irregulares de la ciudad. Un farol solitario enciende su luz amarilla, lanzando destellos en las fachadas de azulejos y pintando sombras caprichosas en las paredes. Isabela camina apresurada por una calle estrecha de la periferia, sosteniendo una bandeja con copas burbujeantes. Cada paso suyo resuena sobre los adoquines gastados, y el viento fresco le trae el aroma salobre del río Tajo mezclado con humo de leña y lavanda. La joven ajusta el delantal con manos firmes, a pesar del cansancio que ya le pesa en los hombros. Ha trabajado sin descanso toda la tarde en un salón improvisado dentro de una antigua mansión. Los corredores, plagados de cuadros antiguos y cortinas de terciopelo, guardan el eco de las conversaciones de la alta sociedad, risas delicadas, susurros de acuerdos secretos y el tintinear constante de copas de cristal. En un rincón, un pianista repite la misma melodía suave, pero parece lejana, como un suspiro tras un velo de cristal polarizado. «Oye, Isa», le susurra Marta, su compañera de turno, mientras le pasa una copa lista. ¿Te has fijado en el hombre de traje gris al fondo? Dicen que es un inversor ruso con contactos en todos lados. Isabela apenas asiente. Su mente ya está en otra parte, calcula mentalmente cuántas horas más le quedan antes de volver a ese cuarto diminuto donde descansa en una cama de sábanas desgastadas. Sin embargo, en el fondo de sus ojos brilla una chispa de curiosidad. ¿Quién será realmente ese hombre alto, de mirada impenetrable y pasos silenciosos? En la puerta opuesta, el gentío comienza a dispersarse. El crepitar de tacones y los susurros de despedida llenan el aire. Ella aprovecha ese instante para deslizarse hacia la salida de servicio. Afuera, la bruma vespertina envuelve las farolas en un abrazo nebuloso. Una bocina lejana le recuerda que la ciudad que se despierta tras el ocaso nunca duerme. Los bares se preparan, las terrazas se iluminan y las historias de la noche esperan a quien se atreva a vivirlas. Mientras camina, cruza a un niño que arrastra un carrito de verduras, su mirada es profunda como la de alguien que ha visto demasiado. Un anciano en un banco inclina la cabeza, contemplando el vaivén de las olas debajo del puente. Todo le parece un mosaico de realidades que conviven sin tocarse realmente, como piezas de un rompecabezas esperando al único que sepa unirlas. «Buenas noches, señor», saluda Isabela a un cliente que cruza la acera con un abrigo largo. «Permítame ayudarle». El hombre sonríe apenas, sin detenerse. En su gesto hay una mezcla de cortesía y prisa. La joven siente un escalofrío que no proviene del frío, es la certeza de que esa ciudad guardaba secretos más profundos que los suyos. Al doblar la esquina, el murmullo del río crece, recordándole las promesas que le hizo a sí misma, un café propio, una vida sin cadenas, la libertad para escribir su propia historia. Suspira y aprieta un puño con determinación. Sabe que el camino es duro, pero esa misma oscuridad nocturna le ofrece una oportunidad, lo desconocido puede ser tanto peligro como esperanza. El farol parpadea y su luz se extiende como un nuevo escenario. Isabela alza la mirada y percibe, al fondo de la calle, una silueta elegante que observa con interés. El pulso se le acelera, y un nudo de emoción le oprime el pecho. Sin comprender por qué, siente que ese instante de encuentro cambiará el curso de su existencia. Al traspasar el último arco tallado en mármol, el murmullo contenido de un pasillo imperceptible se desvanece al abrirse la pesada puerta del gran salón Wallenstein. Ante Isabela se despliega un océano de elegancia, centenares de invitados conversan junto a largas mesas cubiertas por manteles de brocado. Mientras los candelabros suspendidos liberan fragmentos de luz que danzan sobre el techo artesonado. El pulso de la joven se acelera al sentir el latido acompasado del vals que emerge con suavidad desde una tarima elevada. Cada nota de violín parece acariciar las paredes tapizadas, y el eco de pasos medidos establece el ritmo de un ritual al que ella nunca imaginó pertenecer. Los arañazos de cristal colgante chispean sobre las cabezas de nobles envueltos en sedas y terciopelos. Un delicado perfume de gardenia se mezcla con la brisa fría que se filtra por los ventanales semicirculares, rompiendo la monotonía del aire cargado de especias orientales.
Museos portátiles de arte contemporáneo dan testimonio del linaje ancestral de la familia Wallenstein, esculturas de bronce pulido descansan junto a lienzos exclusivos, invitando a conversaciones sigilosas sobre herencias y alianzas. En una plataforma adyacente, músicos atenúan la melodía y dejan espacio a un cuarteto de chelos que dibuja acordes profundos, anticipando la tensión latente en cada intercambio de miradas. Por favor, señorita, un poquito más de champán, musita una voz grave junto al hombro de Isabela. Me dijeron que este palacio nunca defrauda. Con mucho gusto, responde ella, inclinando ligeramente la bandeja. Espero que disfrute la velada. La copa llega al hombre con gesto distraído. Él deja escapar un suspiro casi imperceptible, como si buscara algo más allá de las burbujas doradas. A su lado, una dama de rubios rizos comenta con otra invitada. Dicen que la familia Wallenstein negocia contratos millonarios esta misma noche. Y quien conozca sus secretos, nunca vuelve a ser libre, replica la otra, con una risa apagada que parece ocultar miedo. Isabela avanza entre los asistentes con paso firme, midiendo cada movimiento para no derramar el líquido espumoso. Su vestido, sencillo pero reluciente bajo la iluminación, contrasta con los ropajes ostentosos que la rodean. Siente el calor subirle al rostro cuando, en un peñasco de sillas alineadas junto a un balcón francés, vislumbra figuras inmóviles que intercambian sobres lacrados. Un crujido de maderas nobles le recuerda que el suelo bajo sus pies es tan antiguo como las historias que imploran ser contadas en ese recinto. Disculpe, señorita Montenegro, la detiene un caballero de mirada inquisitiva. ¿Podría indicarme dónde se encuentran los aposentos privados? Claro, contesta ella, intentando disimular el nerviosismo. Deben subir las escaleras doradas al fondo, luego girar a la derecha. Al entregar la indicación, un escalofrío atraviesa su espalda. El salón parece crecer a su alrededor, ampliando los espacios hasta los límites de lo inimaginable. La conversación de los invitados se funde con la música, provocando una sensación de vértigo controlado. Cada carcajada, cada cruce de copas, lleva consigo un murmullo de intriga. Isabela se pregunta cuántos secretos ocultan esos muros y quién vigila sus pasos en la penumbra. Un crujido súbito, como el roce de una tela costosa, atrae su atención hacia un costado del salón. Allí, entre columnas labradas, vislumbra una figura alta, erguida y silenciosa. Su traje oscuro no tiene ostentación de joyas, pero transmite la solidez de un linaje forjado en hierro. El hombre inclina apenas la cabeza al verla pasar, y en ese gesto fugaz Isabela percibe una promesa no expresada. Algo nace en ese instante, tan delicado y peligroso como una flor de cristal. Al retomar la cadencia de la música y entre el destello errático de los lamparines, una presencia se hace palpable junto a la barra improvisada donde Isabela se apoya para tomar un respiro. Sus ojos, aún humedecidos por el esfuerzo físico, se elevan para encontrarse con una mirada tan profunda como inesperada. Él permanece erguido, ligeramente apoyado en una columna de mármol verde, con la espalda recta y las manos cruzadas ante él como si escoltara el ambiente. En ese instante, el tiempo se mueve con lentitud, como si cada segundo se derramara en el aire húmedo de la sala. El latido de su corazón se sincroniza con el eco lejano de un violín, y el murmullo de los invitados queda relegado a un susurro inaudible. Alexander von Hauser observa la escena con la calma de quien controla imperios, pero siente una punzada nueva en el pecho. Jamás había experimentado esa tensión tan punzante, es la certeza de que, tras aquellos ojos oscuros, hay un mundo entero dispuesto a desafiarlo. Se adelanta un paso, deslizándose por la penumbra como un suspiro de terciopelo, y su mirada no abandona a la joven camarera. El rostro de Isabela, aún marcado por el rubor y el esfuerzo, despierta en él una curiosidad feroz. Su voz, baja y cargada de un acento extranjero apenas perceptible, rompe el silencio. «Perdona que te interrumpa», murmura, con un ligero tono de asombro, «pero tu nombre llama la atención de todos los aquí presentes. ¿Cómo te llamas tú?» Isabela retrocede apenas unos centímetros, aferrando la bandeja con más fuerza. Intenta recomponer la compostura mientras responde. «Isabela Montenegro», dice, con voz temblorosa. «Solo soy quien sirve el vino, señor».
No tengo nada que ver con este lugar, ni con lo que ocurre aquí. Al pronunciar su apellido, Alexander esboza una leve sonrisa que no alcanza a sus ojos, donde brilla una mezcla de admiración y anhelo. Da otro paso, acercándose lo justo para sentir el calor de su aliento. El murmullo de su respiración se confunde con la música, y el universo se reduce a esa franja de silencio que los rodea. Isabela, repite él, probando el sonido de su voz. Nunca había escuchado un nombre tan hermoso. ¿Te gustaría acompañarme al balcón? Hay un aire fresco que contrasta con la calidez de esta fiesta. Ella abre la boca, sorprendida por la invitación. Por un instante, sus pensamientos se enredan, debe terminar de servir las copas, regresar a la cocina, alejarse de ese mundo de oro y cristal. Sin embargo, una fuerza interna la impulsa a decir que sí. Con gusto, responde, dejando la bandeja sobre una mesa auxiliar. Mientras cruzan el salón, cada paso resuena como un preludio de algo imposible de frenar. Las conversaciones formales y los brindis se difuminan, y lo único real es el pulso que late en sus sienes. Al llegar al balcón, la brisa nocturna acaricia sus rostros, Lisboa se extiende allá abajo, iluminada por faroles y reflejos del río. Alexander apoya una mano en el barandal de piedra y gira para mirarla. «Dime, Isabela», pregunta, con voz suave. «¿Qué sueños guardas cuando nadie te observa?» La pregunta cae como un susurro en el silencio de la noche. Isabela baja la mirada y, tras un breve instante, confiesa. «Quiero un lugar al que siempre pueda volver, un sitio donde mi historia no dependa del favor de los demás». Él asiente, comprendiéndola sin necesidad de más palabras. El roce de sus manos, apenas perceptible, transmite una promesa nueva. En ese contacto fugaz, el deseo se instala sin pedir permiso. Sus cuerpos se acercan, atraídos por una fuerza que ninguno de los dos puede nombrar aún. «Tal vez encuentres ese lugar conmigo», susurra Alexander. «Pero primero, permíteme conocerte más allá de una bandeja de copas». Isabela alza la mirada, y sus pupilas reflejan la luna y algo más, la inquietud de lo desconocido. El brillo de sus ojos destella con la posibilidad de que nada vuelva a ser igual. Entre el suspiro del viento y el eco distante de un violín, ambos comprenden que ese encuentro inesperado es solo el inicio de una historia que cambiará sus vidas para siempre. Al regresar del balcón, con el eco de la brisa nocturna aún resonando en sus oídos, Isabela y Alexander avanzan sin aliento por un pasillo estrecho que conecta la gran sala con los aposentos privados. Las paredes, cubiertas de finos tapices bordados, reflejan el tenue fulgor de los candelabros de hierro forjado que cuelgan a intervalos regulares. Cada flama proyecta sombras danzantes que parecen susurrar secretos antiguos. A medida que recorren esos metros, la tensión acumulada se vuelve casi tangible, el sonido de sus pasos, sincronizado con el latido acelerado de sus corazones, llena el espacio con una expectación eléctrica. Ni la música distante ni las conversaciones lejanas logran penetrar ese corredor, que se convierte en un mundo aparte, donde solo existen ellos y el deseo que los arrastra. «No sé cuánto más podré resistir esto», murmura Isabela, con la voz apenas audible. «Tu presencia me quema por dentro». «Yo tampoco puedo contenerlo», responde Alexander, al tiempo que apoya una mano contra la pared para acercarse aún más a ella. «Eres como un imán que atrae todo mi ser». El roce de sus cuerpos, suave al principio, se intensifica en un parpadeo. Un estremecimiento recorre la espalda de Isabela cuando él desliza un dedo por la línea de su cuello. Él percibe la fragilidad de ese instante y, sin dudar, inclina su cabeza para capturar sus labios con un beso urgente. El primer contacto es tímido, casi temeroso, pero pronto adquiere la fuerza de un estallido. Las bocas se buscan con avidez, las lenguas se entrelazan y, en cuestión de segundos, el frío característico de la mansión se olvida, sustituido por un calor intenso que los envuelve como una segunda piel. Respiran entrecortados, con el pulso desbocado. El corsé de Isabela oprime su respiración y Alexander, con dedos expertos, desabrocha los botones de su vestido con urgencia. El vestido cae al suelo con un suave susurro, pero ambos apenas lo notan, el deseo arde en cada centímetro de su piel.
Ella se atreve a rozar su mejilla con la punta de los dedos, y él se estremece ante esa caricia minimalista pero cargada de significado. Alexander, susurra Isabela, apartando por un segundo sus labios. Esto va demasiado rápido. No hay marcha atrás, contesta él, con voz grave. No quiero detenerme. Avanzan unos pasos más hacia una pequeña antecámara, donde un biombo de madera tallada ofrece cierta intimidad. Allí, bajo la luz temblorosa de una última vela apenas encendida, se entregan sin reservas. Las manos de Alexander exploran con firmeza la silueta de Isabela, descubriendo su piel erizada y sus curvas con una mezcla de delicadeza y urgencia. Cada caricia provoca una chispa de electricidad que recorre la columna vertebral de ambos. Sus cuerpos se entrelazan y el murmullo de su respiración se transforma en un suspiro compartido. Te deseo desde el primer instante en que te vi, confiesa él entre besos. No eres una simple camarera, eres la única dueña de mis pensamientos. Nunca imaginé sentir esto por alguien a quien apenas conozco, responde ella, con la voz entrecortada. Pero ahora no quiero pensar. La barandilla del biombo cruje cuando él la hace girar suavemente, llevándola a una pequeña alcoba contigua. Dentro, un lecho cubierto por sábanas de satén aguarda en penumbra. El colchón cede bajo el peso de sus cuerpos, acompañando el ritmo de sus movimientos. Sin palabras, se funden en un abrazo profundo, y las cortinas de terciopelo se cierran a su alrededor como un telón que marca el acto de una obra secreta. El roce de las pieles desnudas, el sudor que resbala entre ellos y los gemidos ahogados crean una sinfonía íntima, donde el placer y la entrega total conducen a ambos al límite de lo soportable. Los segundos transcurren con la lentitud de la eternidad. Isabela siente cómo su mundo se reduce a la calidez de ese lecho y al latido incesante que resuena en su pecho. Alexander deposita besos suaves en su clavícula y la observa con una adoración que trasciende el deseo físico. En sus ojos, ella ve el reconocimiento de un hombre que ha encontrado algo que creía perdido para siempre. Cuando la pasión cede, se quedan al borde del sueño, acurrucados uno contra el otro. El eco de los últimos acordes de un cuarteto lejano apenas se filtra por las puertas cerradas. Las llamas de las velas parpadean y se consumen lentamente, dejando caer motas de cera derretida. En el silencio que sigue, el único sonido es su respiración entrecortada y el latido acompasado de sus corazones. Esta noche lo cambió todo, murmura Isabela, apoyando la cabeza en el pecho de Alexander. Y apenas hemos comenzado, responde él, besándole la frente con ternura. Allí, en la penumbra de ese aposento olvidado, ambos comprenden que han roto las barreras impuestas por su origen y sus miedos. La química que los unió explosivamente en ese corredor no es un simple arrebato, es el primer latido de una historia que desafiará el poder, los secretos y las convenciones. Cuando los últimos vestigios de luz se extingan, solo quedará la certeza de que su vínculo ha nacido para cambiarlo todo. Cuando los primeros rayos de sol se filtran tímidamente entre los pesados cortinones de terciopelo granate, Isabela abre los ojos y siente un hormigueo en la nuca. El aire está cargado de un silencio extraño, como si las paredes del aposento palaciego aún retuvieran el eco de la noche anterior. Su cuerpo, aún adormecido por el sueño intenso, se incorpora con lentitud sobre las sábanas de satén. Todo a su alrededor le resulta desconocido, el mobiliario de madera tallada, el jarrón con flores blancas que difunden un aroma tenue y un par de pantuflas de terciopelo junto a la cama. Un escalofrío recorre su espalda cuando descubre que Alexander ya no está. La sábana cae a sus pies y su piel se eriza al percibir el frío del suelo de mármol. Con el corazón latiéndole a prisa, busca a tientas algún indicio de él. Sobre la mesita de noche, apenas iluminada por la luz dorada de la mañana, ve un sobre de papel grueso. Lo toma con manos temblorosas y recién entonces siente el nudo en la garganta, el papel cruje al romper el sello de lacre negro. Isabela lee en caligrafía impecable. Gracias por confiar en lo inesperado. Pronto nos encontraremos de nuevo. Ah. Las palabras arden en su mente. No hay disculpas ni explicaciones, solo una promesa suspendida en el aire. Un golpe de duda la invade, aquella pasión desbocada, ¿fue un arrebato efímero o el comienzo de algo irreversible? Se levanta con cautela y camina hacia la ventana.
El balcón da a un patio interior donde una fuente de mármol emite un murmullo constante. La brisa matinal mece las ramas de un viejo limonero, y pequeñas gotas de rocío resbalan por las hojas como diminutas lágrimas. Isabela se apoya en el barandal y cierra los ojos un instante, tratando de recomponer su aliento. «¿Señorita Montenegro?», suena una voz suave tras ella. «Disculpe la intromisión, pero la señora von Hauser desea saber si necesita algo». Al voltear, la encuentra a Marta, la doncella de cabellos trenzados y gesto amable, que sostiene una bandeja con una tetera de porcelana y tazas de plata. El gesto de la joven revela preocupación. «Ha pasado tiempo desde que usted salió de la fiesta, señorita. ¿Se encuentra bien?». Isabela asiente lentamente, todavía aferrada al sobre. «Bien, solo necesito vestirme y, Basila, ¿podrías traerme ropa, por favor?». Marta asiente con discreción y sale. Mientras tanto, Isabela dobla la nota con cuidado y la guarda en el bolsillo de su bata. Cada vez que intenta calmar la mente, el recuerdo de sus propios gemidos en aquella alcoba le devuelve un rubor intenso. Se acerca al espejo de cuerpo entero, su mirada asustada refleja a una mujer que ha cruzado fronteras interiores en una sola noche. La doncella regresa con un vestido blanco de cortes sencillos y una chaqueta de lino claro. «Aquí tiene, señorita». «El señora pidió que fuera su primer cambio», informa Marta, colocándolo suavemente sobre la cama. Isabela toma la prenda, la palpa con delicadeza y asiente. «Gracias». «¿Crees que», suspira, «tendrás noticias de él hoy?». Antes de que Marta responda, se detiene y evita una promesa apresurada. «No, señorita. Solo sé que el señor Alexander es implacable, y cuando se decide por algo, nada lo detiene». La expresión de la doncella parece una advertencia velada. Isabela traga saliva y asiente, consciente de que ya no hay marcha atrás. Se dirige al tocador, se enjuaga la cara con agua fría y ciñe el vestido a la altura de la cintura. Cada hebra de tela acaricia su piel como un recordatorio de la distancia entre aquella alcoba y la realidad que ahora la rodea. Con el último botón abrochado, examina el vestíbulo, varios pasillos divergen desde el corredor principal, custodiados por retratos familiares y jarrones de porcelana. La joven siente el peso de cada paso que la aleja de la intimidad de la habitación y la acerca al mundo implacable de los von Hauser. Al poner un pie fuera del dormitorio, advierte el murmullo de voces distantes y el roce de pisadas apresuradas. Sabe que las horas que siguen definirán su destino. El encanto de la noche puede convertirse en un precipicio cuando la mañana revela sus verdades. Con el sobre en el bolsillo y el corazón en vilo, avanza rumbo al salón donde la espera un destino incierto. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Cuando Isabela sale del salón palaciego y pone un pie en la mañana lisboeta, todavía con el corazón palpitando tras las revelaciones de la nota, cree que podrá regresar a su mundo de rutina. Sin embargo, apenas cruza la puerta del café que abrió con sus ahorros, el zumbido grave de hélices rompe la calma habitual. Es un sonido lejos de los pajarillos al amanecer o del chisporroteo de la máquina de espresso, se trata de helicópteros que giran en círculos sobre los tejados, como aves de acero siguiendo un rastro invisible. Isabela alisa el delantal y sirve un capuchino a un cliente habitual, un anciano de rostro amable que la saluda con la familiaridad de quien la conoce de los primeros días. «Buenos días, Isabela», dice él, con voz suave. «Pareces preocupada». «Solo un mal sueño», responde ella, esforzándose por sonreír mientras coloca la taza sobre el mostrador. Pero el estruendo crece. En la acera, algunos vecinos alzan la vista y señalan con dedos temblorosos. Es entonces cuando Isabela ve acercarse una fila de automóviles negros, lunas tintadas y luces intermitentes, que se detienen a escasos metros del café. Dos hombres trajeados bajan y extienden manos firmes para pedir que aparten mesas y quiten macetas del pasillo. Una corazonada la advierte, estos no son policías comunes. ¿Qué sucede ahí afuera?, pregunta la joven a su compañero, Rui, que limpia las mesas con un trapo húmedo. No lo sé, responde él, frunciendo el ceño.
pero ninguno de esos autos lleva matrícula normal. Isabela siente un nudo en el estómago y recuerda la promesa de la doncella Marta: cuando el señor Alexander se decide, nada lo detiene. Con pasos medidos, se acerca al ventanal y susurra: creo que me están buscando. Un golpe seco contra la puerta de salida confirma sus temores. Los hombres trajeados tocan, exigen ver a alguien con apellido Montenegro. En el interior, el ventilador de techo apenas mueve el aire denso de café recién molido. El reloj de pared marca las 8 en punto, momento exacto en que Alexander ordenó localizarla y traerla de vuelta. Ninguna excusa será válida. En un despacho iluminado por la luz fría de monitores de vigilancia, el heredero observa las cámaras colocadas en la calle. Sin pestañear, pulsa un botón en su escritorio de caoba. Que no queden huellas, ordena. Sin agresión, pero sin fallos. De nuevo en el café, uno de los agentes da un paso al frente y comenta: buscamos a Isabela Montenegro. Si alguien la ve, díganos dónde está. La voz es cortante, pero no furiosa, trae la autoridad de quien no acepta un no como respuesta. Isabela, aferrada al borde de la barra, siente la mirada de cada cliente clavada en su nuca. El aire se enrarece con el aroma dulce de las medialunas y el amargor del espresso, creando un contraste tan absurdo como peligroso. Disculpe, yo, comienza a decir, con un hilo de voz. ¿Qué quieren de mí? Los agentes intercambian una mirada y el hombre más alto responde: no hemos venido a lastimarla. Solo a asegurar que regrese con su protector. Protector, piensa Isabela, y un escalofrío le recorre la espalda. Sale tras el mostrador, el ruido metálico de la cafetera interrumpido por el tacón de sus zapatos. Apoya ambas manos sobre la madera pulida y fija la vista en el agente de corbata oscura. No voy a volver con él, susurra, aunque el eco de sus propias palabras le suena a despedida forzada. En esa tensión asfixiante, el hombre baja la voz. No es su decisión. Señor von Hauser lo pidió. Afuera, el helicóptero desciende en un patio cercano, levantando una nube de polvo y escombros. Isabela observa el movimiento giratorio de las palas con los ojos muy abiertos, consciente de que huellas, testigos y cámaras están destinadas a ceder ante una sola voluntad, la de Alexander. Está bien, dice ella, rendida y sin más fuerza para negarse. Pero quiero una garantía, nadie más quedará herido. El trajeado asiente y hace una señal a su compañero. Se abren paso entre las mesas, dispuestos a escoltarla. Mientras la puerta de atrás se abre lentamente, Isabela duda un instante: ¿será un regreso seguro o la antesala de un abismo? Con pasos temblorosos, sale al exterior, con el pulso desbocado y la promesa del próximo enfrentamiento latente en el aire. Cuando Isabela dio el primer paso fuera del café, el sol de la mañana aún no había abandonado las nubes bajas, y el aire fresco la envolvió con la misma fuerza de un puño. Apenas enderezó la espalda, las rodillas le temblaron al ver avanzar una silueta elegante entre las mesas de madera gastada. No era uno de los agentes que la habían escoltado. El hombre vestía un traje impecable, oscuro como la tinta, sin un solo pliegue ni mota de polvo. Sus pasos, pausados pero firmes, reverberaban sobre el empedrado y hacían que cada cliente que tomaba un café al aire libre volviera la mirada hacia él. Detrás de los tablones, empiezan a oírse susurros angustiados. Un niño que esperaba un croissant afloja el agarre de la mano de su madre, un anciano deja resbalar el periódico mientras la intriga se instala en el ambiente. Cuando el desconocido finalmente llegó a la altura de Isabela, se detuvo y la contempló con ojos claros, como si la estudiara bajo un lente invisible. El corazón de ella pareció congelarse. Ese hombre irradiaba autoridad, y su presencia borraba toda pista de normalidad. Isabela Montenegro, dijo él con voz grave. Te ruego que escuches con atención. Ella abrió la boca para preguntar quién era, pero la frase de aquel extraño la dejó sin aliento. Entre las manos del recién llegado brillaba un maletín de cuero negro. Con un movimiento lento, lo dejó sobre una de las mesas rústicas y liberó 2 folios sellados con un emblema dorado, las iniciales AVH. Estos documentos,
explicó él, extrayendo hojas impresas con membrete oficial, acreditan mi identidad, Alexander von Hauser. Heredero de la casa Wallenstein y custodio de las familias cuyos secretos mueven los hilos de los mercados más poderosos de Europa. El nombre le resonó en la cabeza como un trueno. Wallenstein, Montenegro, alianzas forjadas en el silencio de salones palaciegos. Todo encajaba con el murmullo de conspiraciones que había escuchado la noche anterior. Un sudor frío recorrió su espalda cuando los clientes empezaron a retroceder, formando un semicírculo expectante. ¿Cómo?, balbuceó Isabela, dando un paso atrás. Yo, creí. Alexander levantó un dedo con suavidad para pedir silencio. Su mano tembló apenas al retirar uno de los folios, revelando un contrato de confidencialidad firmado con letras doradas y un sello de lacre rojo. En él constaba el compromiso de quienes entraban en trato con los von Hauser, lealtad total, discreción absoluta y presencia garantizada ante cualquier requerimiento. Fuiste invitada a este pacto sin saberlo, dijo él, sosteniendo el contrato frente a sus ojos. Tu presencia, tu apoyo, forman parte de un acuerdo que trasciende fronteras y define el destino de fortunas inimaginables. Mientras hablaba, los guardias, sorprendidos, dejaron de lado sus armas ceremoniales y se acercaron más, atentos a cada reacción de la joven. Algunos otros asistentes, al ver al heredero en carne y hueso, se retiraron con el pulgar entre los labios, murmurando declaraciones de miedo y reverencia. Todo esto es absurdo, protestó Isabela, la voz quebrada. Solo serví tazas de café y brindé sonrisas. Él bajó el contrato y la miró con una mezcla de severidad y algo parecido a la ternura. Justo eso, tus gestos simples, complacen a quienes mueven el poder. Necesitamos figuras auténticas que, sin saberlo, aseguren el éxito de nuestras negociaciones. Tú no eras un elemento cualquiera, fuiste elegida. En ese instante, el mundo pareció disolverse. Los murales de ladrillo rojo del café, las mesas de hierro forjado, el olor a pan recién horneado, todo se convirtió en un decorado irrelevante. El único punto de claridad estaba en esos papeles y en la mirada del hombre que los sostenía. ¿Qué pretendes de mí?, susurró ella, secándose una lágrima que se deslizó por su mejilla. Lo que el contrato exige, respondió Alexander, con decisión. Debes presentarte en el Palacio Wallenstein al anochecer de hoy. Allí recibirás instrucciones sobre tu nuevo papel. El frío de la traición la invadió. Recordó la promesa de A, la calidez de la alcoba compartida y los furtivos besos que creían suyos. Ahora, todo estaba envuelto en estrategias y cláusulas inquebrantables. No entiendo cómo puedes imponer algo así, protestó la joven, con el pulso desbocado. Esto es una prisión dorada, no un trato justo. Alexander guardó los folios con cuidado, devolviéndolos al maletín. Puede parecerlo, admitió, pero en mi mundo, el poder exige certezas. Tú eras una incógnita que debía asegurar resultados. Ahora, esa incógnita se convertirá en fuerza. Los guardias se adelantaron para escoltarla, y ella, con el corazón hecho trizas, alzó la vista por última vez hacia Alexander. Si esto es un juego, olvida la partida, murmuró. No seré peón de nadie. Él no respondió de inmediato. En sus ojos brilló una chispa de desafío y admiración. Eso lo comprobaremos muy pronto, susurró. Hasta el anochecer, Isabela Montenegro. Sin saludarla, dio media vuelta y se perdió entre la gente, dejando a su paso un silencio ensordecedor. El viento levantó un puñado de hojas secas y las palmas de las manos de la joven sudaban mientras sostenía su delantal con fuerza. El murmullo se transformó en murmullo de asombro y preguntas sin respuesta. La calle, que minutos antes estaba llena de vida cotidiana, ahora parecía el vestíbulo de un tribunal invisible. Isabela comprendió que su destino había sido sellado sin aviso, y que el siguiente acto de aquella historia los esperaba en un salón palaciego lleno de intrigas. Al cruzar el umbral del Palacio Wallenstein, Isabela percibe un ambiente distinto al bullicio del café y al encontronazo con Alexander. El pasillo principal, vestido de alfombras carmesí y muros adornados con tapices seculares, emana una serenidad aparente, pero basta un susurro en la penumbra para evidenciar el verdadero rostro de aquel lugar.
Una red de miradas calculadas y confidencias clandestinas. Al fondo, tras una puerta entreabierta, dos damas de linaje elevado intercambian miradas de reojo mientras examinan con fingida indiferencia un jarrón de porcelana. Una inclina el rostro y, en voz baja, dice: ¿Viste cómo la miró el príncipe? Esa extranjera no debería merodear por nuestros salones. La otra, con gesto severo, responde: No es solo él. Algunos de nosotros tememos que ella altere los equilibrios. Su influencia crece sin que nadie lo note. Isabela avanza por el corredor, su vestido largo rozando el suelo de mármol, ajena a las sombras que se mueven a sus espaldas. Cada paso suyo provoca un eco leve, y las antorchas fijadas en las columnas proyectan figuras oscilantes en el piso. Desde un lado, un consejero de rostro austero y chaleco de satén habla en susurros con el mayordomo. El linaje de la señora Montenegro podría ser asunto de burla en ciertos salones. Conviene recordar que los von Hauser no toleran escándalos. El otro asiente. Haré circular rumores sobre su ingenuidad. Parece la estrategia más eficaz para desacreditarla ante el príncipe. Unos metros más adelante, en un pequeño salón de té reservado, dos caballeros de porte altivo saborean infusiones exóticas. Uno toma el borde de su copa y susurra con severidad: Pronto recibirá una invitación al jardín interior. Allí, la aislarán de todos. Nadie notará si desaparece unos instantes. Excelente, responde el otro, esbozando una mueca. Luego podremos convencer al príncipe de que su corazón no la valga. Mientras tanto, Isabela escucha fragmentos sueltos: intrusa, juego de poder, destierro. La piel se le eriza cuando atraviesa un arco gótico y se topa con un retrato de los antepasados de Alexander, rostros de mirada severa que parecen advertirla. Siente que algo avanza tras ella, aunque no ve a nadie. Un silencio espeso la empuja hacia la misma galería en la que esa noche se firmarán nuevas alianzas, disfrazadas de festín cortesano. ¿Has oído lo de la fiesta de medianoche?, pregunta el barón de Castillo a un grupo de asistentes, sus palabras apenas un murmullo. Dicen que solo asistirán los de sangre pura y los aliados de la casa von Hauser. Ella ni siquiera figura en la lista, añade una joven vestida de tafetán azul. Asegúrate de que nunca tome asiento a la derecha del príncipe. Isabela respira con dificultad. Necesita encontrar a Alexander para comprender qué busca, pero cada voz que escucha le hace dudar de sus propias esperanzas. Mueve discretamente la falda para ocultar el temblor de las piernas y decide avanzar hacia el ala este, donde conoce que se reúne el círculo más íntimo del heredero. Allí, tras un biombo de madera oscura, dos consejeras colocan pequeñas notas de papel sobre una mesa, listas negras, instrucciones para apartarla de cualquier conversación relevante. Cuando llegue, hazle llegar esta nota, susurra una con voz helada. Que entienda que aquí no hay lugar para los corazones imparciales, concluye la otra. Isabela mete la mano dentro del bolsillo oculto de su chaqueta y siente el frío del sobre húmedo. Sabe que dentro están las palabras que Alexander dejó en el café, el eco de una promesa, hasta el anochecer. Ahora, sin embargo, ve que su nombre circula de salón en salón como chispa que podría incendiar el palacio. Al doblar hacia un mirador interior, descubre un pequeño grupo de cortesanos que la observan a través de un ventanuco. Susurran con gestos imperceptibles y guardan en la manga anotaciones sobre su pasado, su origen y su inocencia. Entonces, la última voz se alza con tono grave. Preparad la cámara de audiencias. En cuanto llegue, harán preguntas que no podrá eludir. La tensión se enreda en cada paso de Isabela. Aunque su mirada busca el rostro protector de Alexander, sabe que en ese laberinto de tronos y susurros solo encontrará acechanzas. Los pasillos se estrechan y la opulencia de las lámparas doradas adquiere un matiz siniestro. La joven respira hondo y alza la barbilla, consciente de que su siguiente encuentro no será un baile, sino un duelo de ingenios. Con la certeza de estar en el centro de una trama que acecha su libertad, avanza hacia el gran salón, donde las puertas se abrirán de par en par y el siguiente acto de esas intrigas exigirá su respuesta. Cuando Isabela avanzaba hacia el gran salón, aún con el eco de los susurros conspiradores retumbando en sus oídos, una figura se plantó frente a la puerta.
Los guardias de gala, con sus armaduras negras y plumajes granates, formaron un semicírculo a su alrededor, bloqueando el paso de los cortesanos que murmuraban asombrados. Allí, bajo el brillo de los candelabros de cristal y el reflejo de las lámparas de plata, apareció Alexander von Hauser, erguido como un centinela dispuesto a todo. Un murmullo se alzó entre los presentes cuando el joven heredero alzó la mano derecha, en señal de alto. Sus ojos, que la noche anterior habían brillado con deseo, ahora centelleaban con determinación. En su postura había algo inquebrantable, la elección de sacrificar su propio nombre antes que permitir un daño a la mujer que había conquistado su mente y su sangre. «Silencio», exclamó con voz clara. «Nadie en este palacio moverá un dedo contra Isabela Montenegro». Un consejero de rostro pálido, con una daga asomando bajo el fajín, intentó protestar. «Mi señor, las reglas de la casa exigen castigo para la impura que perturba la sucesión». Alexander avanzó un paso, recortado contra el tapiz familiar que narraba victorias antiguas, y susurró de forma tan gélida que el hielo habría envidiado su tono. «Bajo mi techo, solo reina mi voluntad. ¿Lo comprendes?». El noble retrocedió, devolviendo la daga a su vaina, mientras los otros miembros del séquito guardaban un respetuoso silencio. En ese instante, Isabela sintió como el aire se espesaba de peligro y, al mismo tiempo, de protección. Cada gema incrustada en los cetros y cada hilo de oro en los tronos parecía inclinarse hacia él. «Alexander», murmuró ella, con la voz entrecortada. «No sé cómo agradecerte». Él la tomó del brazo con delicadeza, aun cuando cada músculo de su cuerpo parecía preparado para la batalla. «No se trata de gratitud», respondió. «Se trata de amor. Y es mi escudo más poderoso». Un círculo de damas y caballeros se formó a su alrededor, lanzando miradas entre asombro y miedo. Algunos recordaban viejas intrigas, otros solo sentían el peso de la historia familiar que se reescribía de un momento a otro. Su madre, la baronesa Helena, apareció en la galería superior, observando con gesto impasible. Nadie sabía si aplaudir o gritar, pero todos comprendieron que algo hacía temblar los cimientos del imperio. «He desafiado a mi propio linaje», dijo Alexander, sin apartar la vista de Isabela. «Renuncio a títulos, a conveniencias, a la indiferencia que me enseñaron de niño. Todo por ti». Un silencio absoluto envolvió el salón. El único sonido era el latido de los corazones al unísono. Entonces, una voz profunda emergió desde las sombras. «Si el legado de los von Hauser termina con tu renuncia, ¿qué quedará de nuestro poder?», preguntó el marqués de Bella, con sorna. «Quedará algo más fuerte que la sangre, quedará la lealtad de aquellos que creen en el amor verdadero», contestó Alexander. «Yo me atrevo a creer». Los guardias, antes tensos, aflojaron el agarre de sus lanzas. Los cortesanos, divididos entre el asombro y la esperanza, intercambiaron miradas inesperadas. En la penumbra, la antorcha de convicción de Alexander iluminó cada rincón, desplazando las sombras de traición. «Muy bien», mintió el marqués, resignado. «Que así sea. Pero recuerda, hijo mío, que una vez sellado este pacto, no hay vuelta atrás». «Lo sé», contestó el heredero. «Y estoy dispuesto». Isabela, temblando aún por la tensión, apoyó una mano en el pecho de Alexander y sintió el pulso firme que la salvaba de un destino dramático. Cada gema de los anillos que él llevaba relucía como testigo silencioso de esa declaración valiente. «Gracias», susurró ella. «Por ser mi baluarte». Él acercó sus labios a su frente y, en ese gesto tierno, selló una alianza más poderosa que cualquier tratado. «Seguiremos juntos hasta el final», prometió. «Y el día de hoy será recordado no por la espada, sino por el latido de dos corazones unidos». Con las antorchas titilando y el murmullo de alivio naciendo en el aire, ambos comprendieron que habían librado la batalla más importante. Pero las puertas del salón aún estaban abiertas, y más allá de ese espacio de luz y audacia, les aguardaban nuevos desafíos. Sin que nadie reparara en su partida, Isabela y Alexander se escabullen por el umbral del gran salón, dejando atrás el eco de sus propias palabras. Mientras los murmullos de celebración crecen, ambos saben que el destino se decide esa misma noche.
Afuera, la luna se alza como testigo silente, y en las estancias internas, voces calculan el mejor momento para sellar el exilio de la joven. Pero el amor ha trazado un plan que convertirá la gala en su pasaporte hacia la libertad. Debemos actuar cuando suene el tercer brindis, susurra Alexander, rozando los dedos de Isabela. En ese instante, las carruajes reales estarán formando fila en el corredor de mármol. ¿Y el barco?, pregunta ella, con el pulso agitado. ¿Estará listo en el muelle? Él asiente con determinación. El velero Aurora nos espera, oculto tras la niebla matinal. Solo 2 hombres saben la ruta, el capitán Duarte y su segundo, Javier. Ambos guardarán silencio bajo palabra de honor. A lo largo de la tarde, entre conversaciones y saludos protocolarios, la pareja intercala códigos discretos. En el vestidor de ella, el reloj de boda se detiene a las 21:47, la hora señalada para abandonar el salón. Él lleva un pañuelo bordado con hilos de plata, en cuyo interior está tatuada la contraseña, Tierra Libre. Con ese guiño, avisan al capitán de que el momento ha llegado. Mientras tanto, en los pasillos tras bambalinas, una criada de confianza desplaza velas y candelabros para abrir un acceso secreto. Un panel de madera, camuflado como parte del zócalo, se desliza con un suave chirrido cuando ella presiona un azulejo de porcelana marcado con la insignia de los von Hauser. Un viento frío recorre el corredor oculto, anunciando que cada segundo cuenta. ¿Lo tienes todo?, murmura Isabela, ajustándose el broche del vestido, que oculta un pequeño mapa del muelle. Sí, contesta Alexander, apretando la mano de ella. Cuando salten las chispas de la linterna de la entrada, será nuestra señal. El tercer brindis se acerca. Las trompas resuenan, y el rugido de los invitados vibra en los salones vecinos. En ese instante, un guardia al pie de la escalera lanza un haz de luz que barre la galería. La chispa aparece, la linterna parpadea 3 veces. Sin dudarlo, ambos giran hacia el pasillo oculto y corren de la mano. El corredor los recibe con su aire mustio y el zumbido tenue de tuberías antiguas. Cada paso reverbera en el mármol desgastado, y el murmullo festivo se ahoga tras las murallas. Al final del túnel, una escalera de caracol desciende hacia un sótano apenas iluminado por antorchas rojas. En la pared, una inscripción casi borrada dice: «Solo el corazón audaz encontrará la puerta al mar». Alexander avanza y presiona de nuevo el azulejo, revelando una compuerta metálica. Tras ella, un pasadizo angosto conduce al exterior del palacio. Un segundo después, sienten el choque del aire salado. La niebla, densa y perfumada a salitre, envuelve sus rostros. La marea está alta, y las velas de la aurora se recogen para un rápido despegue. «Vamos», susurra el capitán Duarte, con voz ronca. El viento cambia en minutos. En la cubierta del barco, el casco cruje bajo sus pies. El capitán y Javier se apresuran a correr las amarras. El oleaje salpica, y el viento frío les azota el rostro. Isabela siente el talón de su pie resbalar al subirse, pero Alexander la sostiene con firmeza. «Todo saldrá bien», le dice, ocultando su propio temblor. Mientras las últimas amarras se cortan, la proa de la aurora se desliza lentamente fuera del muelle, dejando atrás los reflectores apagados del palacio. En lo alto, un cohete de bengala imaginario marca el inicio de una carrera contra el tiempo, por delante, la inmensidad del Atlántico, detrás, un imperio que reclama la rendición. Mientras el velero Aurora se alejaba bajo el cielo cubierto de nubes, la noticia de su audaz huida llegó como un relámpago al Palacio Wallenstein. Mensajeros se precipitaron por los corredores, llevando estampas de su fuga y la certeza de que aquel amor había desafiado cada leyenda familiar. Sin perder tiempo, la baronesa Helena convocó a la nobleza para una asamblea urgente en el gran salón. Debían decidir el castigo o el perdón, pero sobre todo contener el escándalo que amenazaba con arruinar reputaciones. Cuando Isabela y Alexander decidieron regresar, conscientes de que su amor necesitaba un acto definitivo, encontraron los portones abiertos de par en par. Guardias de gala formaban fila a ambos lados de la alfombra carmesí, sus rostros severos bajo cascos bruñidos. Una multitud curiosa se apiñaba en el vestíbulo, deseosa de presenciar la escena que pondría al imperio de rodillas.
Él se adelantó con paso firme y ella, al lado suyo, sintió la mirada de cientos de ojos clavada como dagas. Los murmuradores se hicieron un silencio abrupto cuando Alexander alzó el puño derecho. La luz de los candelabros reflejó el brillo de su anillo de herencia, y su voz resonó con fuerza. «Renuncio a mi legado», anunció, con el pulso firme, en nombre de quien verdaderamente me completa. Un eco mortal recorrió el salón. Los bufidos de sorpresa se convirtieron en suspiros ahogados. El mayordomo cayó de rodillas, al tiempo que varios consejeros se miraban entre sí, buscando una reacción que no llegaba. Isabela adelantó un paso, asustada por la gravedad del momento, pero él le hizo un gesto suave para que resistiera. «¿Qué significa esto?», preguntó en voz baja la baronesa Helena, desde su posición elevada. «Hermano mío, ¿estás consciente de lo que proclamas?». «Madre», respondió Alexander, sin apartar la mirada de Isabela, «he visto suficiente poder para entender que sin ella, nada de esto tiene valor. Prefiero un futuro incierto a un imperio vacío». La nobleza contuvo el aliento. Algunos rostros se tornaron pálidos, otros se cubrieron de ira contenida. Un viejo marqués, con un pergamino tembloroso en la mano, suspiró. «Si aceptamos esto, desbaratas el pacto que sostiene a nuestra casa». Alexander lo interrumpió, con un gesto firme. «Esos pactos no pueden comprimir el amor verdadero. Hoy rompo cadenas que nadie más se atrevió a desafiar». La baronesa bajó la mirada, visiblemente herida, pero en silencio. A su alrededor, varios cortesanos murmuraron. «Un acto sin precedentes. ¿Se desmorona el imperio von Hauser?». Isabela, temblando, buscó la mano de Alexander. Él la apretó con cariño, como un guerrero que reposa tras la batalla. «Juntos», susurró ella. «Aunque nos arrojen del palacio, no temeré». «Nada podrá separarnos ahora», respondió él. «Ni títulos ni amenazas». Un golpe seco anunció la llegada de un mensajero fuera de sí, que arrojó un pergamino sellado a los pies del príncipe. «Es el tratado de sucesión. Si lo firmas, perderás todo derecho a gobernar». Alexander lo tomó, rasgó el sello sin vacilar y dejó el pergamino doblado sobre la mesa. «Que así sea. Firmo mi renuncia sin borrar el nombre de Isabela Montenegro de mi corazón». Un suspiro colectivo resonó como viento en un bosque. 6 guardias avanzaron lentamente, dispuestos a detenerlo si intentaba huir de nuevo, pero él alzó la voz. «¿Acaso temen que olvidemos quiénes somos?», preguntó, desafiando a todos. «Este es mi legado, amar libremente». Los cortesanos se dividieron entre aplausos tímidos y reproches silenciados. Un duque anciano, con la voz cascada, dijo: «Puede que este día sea recordado, como el final de una era. O como el inicio de otra donde el amor mande más que las intrigas», respondió Isabela, firme junto a él. El eco de sus palabras llenó el salón. Las cortinas ondearon con un viento imaginario, y la linterna del pasillo exterior proyectó sombras danzantes sobre los muros. En ese instante, un cochero abrió discretamente la puerta trasera, recordando que, más allá de la pompa y el boato, esperaba un carruaje sin insignias para llevarlos lejos. «¿A dónde iremos ahora?», preguntó Isabela, sin apartar la vista de los rostros conmocionados. Alexander sonrió con melancolía. «Donde el amor sea ley. Pero antes, debemos elegir el camino». Con el murmullo de los pasos de la nobleza retomando su ritmo incierto, ambos comprendieron que el escándalo no había terminado, apenas comenzaba. El salón, aún vibrando de asombro, aguardaba la siguiente escena. Meses después de aquel día que estremeció al gran salón, Isabela y Alexander se despiertan bajo el mismo murmullo de olas que acarician las rocas de una villa portuguesa. El sol acaba de asomarse tras el horizonte, bañando las fachadas blancas de las casitas pesqueras con tonos dorados. Apenas se escuchan gaviotas y el roce de las redes secándose al viento. En este tranquilo rincón del Atlántico, la pareja ha convertido sus sueños en un café rústico, mesas de madera recuperada, sillas de respaldo curvado y estanterías repletas de frascos con especias, semillas y granos de café recién molidos. «Buenos días, mi amor»,
susurra él mientras enciende una pequeña lámpara de aceite sobre el mostrador. ¿Lista para nuestra primera mañana oficial? Más que nunca, responde ella, acomodando un centro de mesa con flores silvestres. Hoy abrimos al lado del mar. Cuando la campanilla de la puerta tintinea, una clienta habitual, doña Clara, ya espera con una sonrisa cómplice. Isabela, Alexander. Exclama la mujer. He venido a probar esa receta secreta de capuchino que me prometieron. Aquí estamos, doña Clara. Hoy estrenamos el nuevo menú, anuncia Alexander, alargando la taza. Espero que te guste. El aroma a café tostado se mezcla con la brisa salada. Doña Clara prueba un sorbo y cierra los ojos, satisfecha. Es como un abrazo de mañana, murmura. Les auguro mucho éxito. Isabela sonríe, aliviada, cada aprobación fortalece su confianza. Detrás del mostrador, observa a los pescadores moverse entre las mesas, cargando cajas de pescado fresco para el mercado. Un niño corre hacia la orilla con un palo, dibujando círculos en la arena. Los visitantes del pueblo vienen a buscar pan recién horneado y panecillos de almendra, mientras las mujeres mayores charlan sobre la cosecha de aceitunas. Alexander, ¿ves aquellos barcos tendidos en la bahía? Pregunta Isabela, señalando con la barbilla. Mañana planeo organizar un desayuno para los marineros. Quiero sorprenderlos con pan de maíz y mermelada casera. Me encanta la idea, responde él. Debemos agradecerles el pescado que te inspira esta cafetería. Juntos preparan una bandeja con tostadas, mantequilla de avellana y mermelada de higos. La brisa agita las cortinas de lino y refresca el ambiente. El sonido de las olas crea un telón de fondo perfecto para cada charla y cada sorbo. Al mediodía, se asoman a la terraza, el horizonte parece derretirse en el océano. Un joven cocinero, recién llegado de Lisboa, trae un cuenco con crema de calabaza para acompañar el té helado. Señora Montenegro, señor Bonhauser, saluda el cocinero con respeto. Aquí tienen el entrante del día. Espero que les guste. Gracias, Rafael, responde Isabela. Me alegra ver tu talento en la cocina. La cafetería vibra con risas y conversaciones animadas. Los lectores de novelas románticas hojean libros entre sorbos, los pintores locales dibujan acuarelas de las barcas, las parejas se toman de la mano mirando el mar. Todo parece fluir con armonía, lejos del bullicio de los palacios y de las intrigas que antes los perseguían. Poco antes del atardecer, cuando el sol desciende y tiñe el cielo de rojo y violeta, Isabela y Alexander se toman un descanso en una mesa al borde del acantilado. Él se ha quitado la chaqueta y luce una camisa despojada, arremangada hasta los codos. Ella, con un vestido liviano, deja que el viento peine su cabello. ¿Sabes? Comienza Isabela mientras remueve el café en su taza. A veces, me pregunto si todo lo que vivimos fue un sueño. Lo fue, responde él, sonriendo. Un sueño turbulento, pero real. Sin embargo, esto que vivimos ahora es más maravilloso que cualquier fantasía. Ella reclina la cabeza sobre su hombro y respira profundo el aroma del mar mezclado con el café. Prométeme que nunca olvidaremos de dónde venimos. Él asiente y la abraza con ternura. Este lugar es nuestra fortaleza, construido con el valor de dos corazones que se atrevieron a desafiar imperios. Cuando la última luz del día desaparece, las farolas del pueblo se encienden y reflejan su resplandor en las ventanas del café. Dentro, los comensales piden la especialidad de la casa, café con pan de maíz, galletas de limón y pastel de almendra. El murmullo de gratitud y los brindis con tazas humeantes llenan el aire de satisfacción. A vuestra salud, levanta su taza Alexander. Por el futuro que elegimos juntos. Y por los sueños que aún nos quedan por descubrir, brinda Isabela. Al sonar el chin de las tazas al encontrarse, la pareja comprende que su viaje ha cerrado un ciclo, de pasarelas doradas a arenas doradas, de susurros en palacio a risas en terrazas marítimas. El café ya no es solo un negocio, sino el símbolo de un amor que renace cada amanecer. Mientras la noche se adueña del cielo y las estrellas se asoman,
Ellos saben que, junto al Atlántico, han encontrado el dulce alivio de un destino conquistado y el comienzo de una historia sin límites. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.